La palabra a la diputada Graciela Camaño. Gracias, señora Presidente. La verdad es que a veces uno viene a las sesiones y viene a este Congreso con una enorme desazón, porque de repente cuestiones en las que se podría llegar a estar de acuerdo se convierten en causas que no tienen que ver con las causas de la República, que tienen que ver con pseudoépicas que se trazan y que no son más que demostrativas de la enorme debilidad política, aun cuando desde el discurso oficial se pretenda constantemente marcarnos el rumbo de un gobierno políticamente sólido. Esta ley es la demostración de una debilidad enorme del oficialismo. Y entonces uno tiene que decidir, Presidenta, entre votar en contra de algo con lo que uno no está en desacuerdo, o presentar un dictamen tratando de disfrazar algo, o presentar un dictamen con lo que uno piensa, con lo que uno cree que debe ser el instituto que se está diseñando. Y esta es la última opción, la que he elegido, y por eso he presentado, señora Presidente, el proyecto de dictamen que se encuentra a disposición de los señores legisladores en sus bancas. La verdad, señora Presidente, que cuando uno hace un análisis del desarrollo que ha tenido desde la Cámara de Senadores hasta aquí el proyecto de Per Saltum y el dictamen de la mayoría, es claro que lamentablemente este instituto, que puede resultar tan valioso para el funcionamiento de la República, se convierte meramente en un apéndice de la Ley de Medios. Y yo, que me comí la versión taquigráfica del Senado para encontrar esos vestigios, la verdad que debo decir que más allá de que efectivamente el discurso del miembro informante del Senado también ha sido absolutamente claro en el sentido del porqué de la votación de este instituto, el discurso de nuestra propia miembro informante, de la miembro informante del oficialismo, ha sido mucho más claro. Indudablemente, este proyecto, que acá dicen tiene nombre propio, la verdad, yo ya ni siquiera creo que tenga nombre propio, Presidenta. El país, hace algunos años, hace poquito más de 3 años, asiste a una pelea en la que no tenemos ni arte ni parte. Por más que al cierre de los discursos el presidente de la bancada oficialista suele tener por costumbre tratarnos de adictos o defensores de la corpo. Yo no tengo ni arte ni parte con lo que está pasando. Sí veo cómo se degrada constantemente la institución presidencial en una pelea en la que no estamos, no quisimos estar y no estaremos. Y en la que podemos venir a este debate con la tranquilidad de conciencia que nos da no haber sido los que votaron la ley de defensa de los medios culturales, ni que hayamos generado ninguna actitud, ninguna acción que permita que lo que se denomina el monopolio Clarín sea una realidad. Y esto sí es parte de la pesada mochila del oficialismo, Presidenta. Porque la verdad es que quien dictó el decreto 527 en el año 2005 fue el expresidente Kirchner. En él sostenía que los medios de comunicación sufrieron tanto los embates de la crisis económica que era necesaria la prórroga de la licencia por 10 años. Y entonces en el 2005 consolidaron aún más a los grupos hegemónicos, como le dicen ahora, y le otorgaron 10 años de licencia. En el 2007, 3 días antes de entregarle el mandato a su esposa, al actual presidente de la Nación,
el expresidente Kirchner autorizó la fusión de Cablevisión y de Multicanal. Le entregó al grupo, señora Presidente, el 47% del mercado de la televisión por cable y más de 620.000 abonados a Internet por banda ancha. El grupo que fue autorizado por Néstor Kirchner a fusionarse tiene un 60% de titularidad de las acciones en manos del Grupo Clarín y un 40% en poder de un fondo de inversión de los Estados Unidos, en violación a la Ley de Bienes Culturales. No obstante lo cual, se firmaron los decretos. Pero lo más curioso, señora Presidente, es que esa ley de medios que se dice que era en contra de Clarín y que en el artículo 161 obliga en el plazo de un año a desinvertir a quienes sean titulares de licencias que exceden los límites que establece el artículo 45, el Congreso, después de sancionada la ley de medios, en diciembre, a instancias del oficialismo, vota en cada Cámara y ratifica el decreto 527, o sea, el decreto que prorrogaba por 10 años las licencias. O sea, vigente la ley, con el artículo 161 que hablaba de la desinversión, este Congreso ratificó la prórroga de las licencias, incluso de las licencias en exceso de los límites que planteaba la ley de medios. Por eso, señora Presidente, no tengo ningún pudor en decir que hemos planteado un dictamen, porque creemos que es un elemento de la República. Mire, en materia de persaltum usted tiene la posibilidad de legislar una vocación o un persaltum. De hecho, hasta esa dicotomía ha tenido el oficialismo, porque el mismo día que votaron el persaltum, el senador Pichetto presentó un proyecto de comunicación que pedía la vocación por parte de la Corte en el tema del Grupo Clarín, en donde además, señora Presidente, yo quisiera saber cómo van a hacer para aplicar el persaltum, porque como bien lo dijo la señora miembro informante, la Corte ha sostenido que es una cuestión de propiedad privada. Pero aquí estamos hablando del persaltum cuando la sociedad nos pide seguridad, cuando la sociedad nos pide que nos aboquemos al tema de la inflación, cuando la sociedad nos pide que miremos el tema de la institucionalidad, el problema de la corrupción, los problemas que aquejan constantemente a la sociedad y que sí son parte de la realidad que le toca vivir a nuestros vecinos todos los días. En nuestro proyecto de dictamen, el privado está alcanzado, Presidente, como está también en el proyecto de dictamen del oficialismo, nobleza obliga. Los conflictos involucran siempre a los Estados y por eso no estoy de acuerdo en prescindir del Estado como legitimado, porque eso sería ignorar que la gravedad institucional involucra al Estado, a los Estados. No le quiero vaciar de contenido al proyecto o al instituto, y es precisamente por eso que en el dictamen que hemos presentado lo que prima es la organización institucional. Y por último, para poder compartir mi tiempo con el diputado Brom, voy a brevemente decir en qué consisten las diferencias. He tratado de ceñirme estrictamente a las certeras pautas que en sus líneas jurisprudenciales dispusiera el máximo tribunal en materia de persaltum. O sea, ceñirlo a un único ámbito material de aplicación, o sea, las causas con competencia federal, con un criterio de máxima restrictividad y excepcionalidad que remite al concepto de gravedad institucional en su sentido más fuerte, instituciones básicas de las repúblicas
y principios y garantías constitucionales que deben presentarse con manifiesta evidencia, en forma extrema, notoria e inequívocamente, y dejando librado a la propia Corte, según su sana discreción, tanto la decisión sobre su procedencia como la de su rechazo. Por otra parte, no obstante el efecto suspensivo de su admisión, se habilita en el dictamen que presentamos al máximo tribunal a fijar reglas, pautas, resguardos para evitar un perjuicio irreparable en tanto esté pendiente el dictado de la sentencia. Adicionalmente, y como salvaguarda de la independencia y de la imparcialidad, porque sobrevuela, presidente, el aprete a la Corte, decimos que debe primar en la labor del máximo tribunal de cara a las concebidas presiones de que serán pasibles seguramente, que ninguno de los miembros de la Corte podrá ser molestado, interrogado, perseguido ni acusado por cuanto judicialmente actúe y o decida con motivo y en ocasión de la articulación, sustanciación y o resolución de un recurso extraordinario por salto de instancia. Esto es lo que decimos, porque no lo decimos solamente para este gobierno. Lo decimos para este gobierno, para el que viene y para el otro, porque las instituciones de la República tenemos que tener la capacidad de tutelarlas para los futuros gobiernos también.